Los derechos patrimoniales, como la otra categoría en la cual se divide el derecho subjetivo, los derechos subjetivos. Ya vimos que existen los derechos extrapatrimoniales, las relaciones de familia y los derechos personalísimos, los inherentes a la personalidad humana. Del otro lado aparecen los derechos patrimoniales, que son aquellos que tienen un contenido económico. Si nosotros tenemos que definir a esta categoría de derechos subjetivos, lo haremos como aquellos, repito, derechos subjetivos que tienen un contenido patrimonial. Esto tiene que ser entendido como un valor económico y que se reflejan en el patrimonio de la persona. Si nosotros nos ponemos a analizar el concepto de derechos extrapatrimoniales, este elemento de contenido patrimonial con valor económico y su proyección en el patrimonio de la persona, claramente no, no existe. Por lo tanto, esa es la diferencia esencial que existe entre los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Por supuesto, los derechos extrapatrimoniales son propios de la persona humana, pero los derechos patrimoniales no. Se puede hablar de derechos patrimoniales de una persona humana o derechos patrimoniales de una persona jurídica. El elemento esencial, el elemento distintivo que hay entre derecho extrapatrimonial y derecho patrimonial, como dijimos, es el valor económico. Y este es un concepto que obviamente va más allá del derecho, sino que es un concepto obviamente de raigambre económica. Y vamos a interpretar a este valor económico, este contenido patrimonial, como una magnitud del bien económico en función de su utilidad en el mercado. Esto quiere decir que los derechos patrimoniales básicamente son medibles como valores. Y por supuesto, en el tipo de economía en el que nos movemos a nivel mundial, no solo en particular el sistema económico particular que tenga la nación argentina, en general nos movemos con valores y ese valor está dada su medida por el dinero. Todo derecho patrimonial es medible en dinero, que es la unidad uniforme de medida que tenemos para todos estos bienes y derechos, ¿sí? Ya sabemos del estudio, de la introducción a esta unidad, que el patrimonio, como atributo de la personalidad, ya sea humana o jurídica, se compone básicamente de elementos materiales y de elementos inmateriales. Dentro de esos elementos materiales me refiero a las cosas, es decir, todas las cosas que pertenecen a una determinada persona. Y con los elementos inmateriales me refiero a lo intangible, al conjunto de derechos medibles económicamente, es decir, derechos patrimoniales, que pueden ser dispuestos o no, es decir, si lo pueden sacar del patrimonio, puedo regalarlos, donarlos, puedo venderlos, puedo fijar el precio por esa venta, puedo cederlos, prestarlos, todo tipo de operación económica puede ser realizada en torno a estos componentes del patrimonio porque son medibles en un valor económico determinado. Este patrimonio compuesto por elementos, materiales e inmateriales sirve para el desenvolvimiento de la persona, ya sea humana o jurídica, a lo largo de su vida en sociedad, desde que comienza hasta el fin de su existencia. Una particularidad que tienen los derechos patrimoniales y va a ser, por supuesto,
el objeto de estudio a lo largo de esta clase es que estos derechos que que poseen un contenido económico medible en dinero son tres tipos de derechos patrimoniales. El primero van a ser los derechos personales. El segundo, los derechos reales. Y finalmente, los derechos intelectuales. El objetivo de esta clase es, además de conocer todo el desarrollo teórico en torno a los derechos patrimoniales, es, en primer lugar, entender cuál es la distinción que hay entre derechos personales, reales e intelectuales. ¿Qué componen, qué componentes tiene cada uno y qué diferente tipo de relación jurídica se establece entre ellos? El segundo objetivo, un objetivo de carácter práctico, va a ser entender cómo estos derechos se insertan dentro del cuadro patrimonial de una persona determinada. Y digo que es un objetivo práctico porque esta va a ser la aplicación, va a ser el derecho aplicado a la carrera que cada uno de ustedes curse, sea cual sea. Obviamente dentro de lo que es el estudio de las ciencias económicas. Mi objetivo es explicarles cómo estas categorías de derechos patrimoniales que tienen un contenido medible económicamente se insertan y tienen una íntima relación con lo que es el cuadro patrimonial de una persona física o humana en particular o de una empresa organizada a través de una persona jurídica como puede ser una SRL o una sociedad anónima. Estos derechos entran dentro del activo y del pasivo y su consecuencia que es el patrimonio neto. Una vez que aprendamos a distinguirlos, qué regula cada uno de ellos, vamos a comprender finalmente cómo se arma este rompecabezas y qué importancia tiene dentro de un cuadro económico de una persona. Los derechos personales, que son el primer tipo de relación jurídica patrimonial que vamos a estudiar en esta clase, se refieren básicamente a los créditos y deudas. Acá es donde va a aparecer el concepto de la obligación, que es la regulación de los derechos personales. Vuelvo, como les dije, con respecto a las relaciones de familia, si nosotros tomamos el Código Civil y vemos civil comercial y vemos su índice, vamos a ver que así como hay todo un libro destinado a regular las relaciones familiares, hay todo un libro destinado a regular las relaciones personales con contenido económico, que son las obligaciones. Estas obligaciones, que son una relación jurídica particular, tienen fuentes, ahí van a aparecer los contratos, la responsabilidad civil, los títulos circulatorios, que por supuesto van a ser objeto de estudio con mayor profundidad en la unidad que corresponde precisamente a los derechos personales o derechos creditorios. Sin duda un crédito y una deuda forman parte del cuadro personal, patrimonial de una persona. En segundo lugar están los derechos reales, también los veremos, que ya no se refiere a la relación entre personas donde hay créditos y deudas, sino se refiere a la relación de una persona con una cosa. El primero, los derechos personales, son una relación sujeto-sujeto, un acreedor y un deudor, y el segundo, los derechos reales, son una relación entre un sujeto y un objeto. Las cosas, los bienes materiales, no son sujetos de derecho, sino que son objeto y por lo tanto su relación se vincula únicamente con un sujeto de derecho que es una persona, humana o jurídica.
finalmente con una estructura absolutamente similar a la de los derechos reales, vamos a estudiar los derechos intelectuales, con la salvedad de que, así como los derechos reales son una relación sujeto-objeto, los derechos intelectuales también lo son, a diferencia de los derechos personales donde hay una relación sujeto-sujeto. Lo que varía acá y distingue al derecho intelectual del derecho real es el objeto. En el derecho real el objeto es una cosa, que es en definitiva un bien material con contenido patrimonial, susceptible de un valor económico. En cambio acá tenemos un bien inmaterial, intangible, que es susceptible de un valor económico. Claro ejemplo de estas tres categorías son, para los derechos personales, como ya les dije, los créditos y deudas, las obligaciones que emanan de un contrato de compraventa o de un contrato de suministro, las obligaciones legales que emanan del pago de una indemnización por un accidente de tránsito, por el incumplimiento de un contrato. Para los derechos reales, el ejemplo clásico es por supuesto el derecho de dominio, conocido ampliamente como derecho de propiedad, que es la posibilidad de hacer lo que yo quiera siendo dueño con una cosa, con un inmueble, con un auto, con un cuaderno, con un animal, en la medida que yo sea el propietario. Y finalmente, ejemplo de los derechos intelectuales, recordemos que el objeto es intangible, no se puede tocar, no tiene materialidad, pero tiene contenido patrimonial. Es acá claramente donde entran las creaciones del intelecto, como puede ser una obra literaria, una obra científica, una marca de un determinado producto, como puede ser, ejemplo clásico, Coca-Cola, Pepsi. No los puedo tocar, son intangibles, pero esas marcas pertenecen a un determinado propietario y ese propietario puede obtener un provecho o una utilidad económica con el uso de esa marca, que por supuesto, no lo vamos a negar, tienen un valor económico altísimo. También las creaciones técnicas, como son las patentes de invención, un determinado invento, la utilización pertenece al inventor que ha logrado registrar esta patente de invención, o también entran los modelos de utilidad. Todas esas creaciones del intelecto, que entran dentro de lo que se llama propiedad intelectual o propiedad industrial para otras categorías, ya lo veremos cuando llegue su turno, son lo que constituyen el objeto de los derechos intelectuales. Entendida esta clasificación de los derechos patrimoniales en derechos personales, reales o intelectuales, es necesario que pasemos a analizar las distintas relaciones jurídicas que emanan en base a estos conceptos para poder entender cómo funcionan y finalmente cómo encajan dentro de la composición patrimonial.